yo quería publicar libros de filosofía, de sociología, de literatura, etcétera, y me tocó la suerte de hacer libros para niños, y ahí descubrí cómo hacer libros para niños en realidad te obligaba a pensar no solo en los niños, sino en las situaciones de lectura y en la familia completa. Y desde ahí empecé a hacer pues libros que eran sumergibles, hasta libros como estos que están acá, que son libros con sociólogos, con historiadores, con economistas, con filósofos, con antropólogos, acerca de lo que quiere decir lector. Y en el otro caso, en el caso de ser bibliotecario, eh, yo tuve pues, la buena suerte o la mala suerte de ser hijo de dos personas que fueron bibliotecarios, pero yo nunca, mi papá fue bibliotecario del CDI, y yo entraba a la biblioteca y leía libros ahí. En mi casa había unos libros y estaban clasificados de manera bibliotecaria, pero la verdad es que mi vocación por la biblioteca no viene de ese lado, sino más bien de una vocación que he tenido por el espacio público, por abrir la conversación, la discusión. Y recuerdo cuando el día que iba a tomar posesión de la Biblioteca Vasconcelos, me acompañó mi mamá, y mi mamá cuando vio el edificio ese tan grandote, me dijo, ¿y no te da miedo? Y entonces volví a escuchar las palabras de mi amigo Alejandro Katz, y me dijo, si no sabes, inventa. Entonces dije, bueno, pues yo no sé cómo ser director de una biblioteca, y lo tengo que inventar, tengo que renovar. La biblioteca está ahí, está funcionando, y todo lo que yo puedo hacer es tratar de escuchar y de ver cosas que las personas que saben no ven. Entonces me propuse justamente en los primeros días que estuve ahí, pues escuchar a las demás personas. He dado esta pequeña introducción un poco para explicar por qué le dije a Morris que en realidad yo no quería dar una conferencia. Las conferencias me parecen pues a veces muy interesantes, sobre todo cuando las puedo leer, pero en general me parecen muy aburridas porque uno pues va a una persona y empieza a tirar su rollo y habla y habla y habla y nunca sabe qué es lo que está pasando por la mente de las otras personas. Entonces, para mí es más interesante asumir el desafío de empezar a hablar ante el público, ver las reacciones, escuchar lo que las preguntas, y a partir de ello ir construyendo pensamiento con ellos y para ellos, ¿no? Entonces, pues le propuse a Morris que hablásemos sobre los temas de los que yo puedo hablar, que tienen que ver con historia de la infancia, que tiene que ver con el pensamiento acerca de la cultura escrita, que tiene que ver con ciudadanía, que tiene que ver con formación de lectores y escritores, que tiene que ver con el mundo del libro, etcétera, ¿no? Esos son los temas en los que yo he realizado experimentos, analizado experiencias y buscado siempre una discusión pública. Y cuando digo una discusión pública, creo que es importante reiterar como esto en un país en donde las discusiones no suelen ser discusiones públicas, y más bien se usa la conversación para enfatizar la incomunicación
y en lugar de apostar por evidenciar los desacuerdos y construir con los desacuerdos, respetando siempre el derecho de las demás personas a disentir. Ahorita que decías, hablabas de la semblanza que leí, esta semblanza la bajé de Wikipedia. Tenemos a Daniel en Wikipedia y entonces rápidamente, Les voy a ir a reclamar a mis amigos de Wikipedia. ¿qué te iba a decir? Entonces rápidamente pude hacerme de tu semblanza, pero no dije que Daniel Goldin también es director de Jardín LAC. Yo creo que tal vez él quiera hablar de Jardín LAC ya un poquito al final. Daniel, cuando entrabas a la biblioteca del Depor o en tu casa, ¿cuáles eran tus autores favoritos? No sé si esto es cuando eras niño, ya remontándome hasta allá. A ver, mira, no sé si es muy importante, pero te voy a decir, pienso en autores que leí con mucha pasión. Uno de ellos fue Emilio Salgari. Emilio Salgari es un novelista para jóvenes que escribió una enorme cantidad, había en el Deportivo, no sé, supongo que ya no la hay, una colección de novelas sobre Sandokan y Sandokan en muchos lugares, La Reina del Sur, ya ni me acuerdo cuáles eran, ¿no? La leí con mucha pasión. Recuerdo que me interesaba mucho, pues, consumir los libros, acabarlos, y lo bonito era que había una secuencia. Y recuerdo también que no me interesaban en absoluto las imágenes, porque para mí cuando leía el libro, las imágenes eran muchísimo más vivas de lo que fueron los dibujos retratados por eso. Y es curioso porque años después yo creé una de las colecciones pues, más importantes que hay del libro de álbum, ¿no? El álbum es un género que pues ninguno de ustedes conoció cuando era niño. Es un género que se inició con la literatura para niños y hace no muchos años, hace unas cuantas décadas. Es un género en donde se tienen que leer las imágenes y los textos, y plantea un desafío nuevo en la formación de lectores, ¿no? De eso, si quieres, después hablamos, pero otro libro que me gustó mucho y que me marcó mucho es un libro que se llama Sin Familia, que narra de un niño huérfano que sale en Francia y va, al final acaba ya con una familia recuperada y una familia hecha en el camino, ¿no? Pero lo leía con tanta pasión, un poco por sentirme yo también como sin familia, como supongo que en buena medida todos los lectores nos sentimos un poco con la necesidad de encontrar en los libros un espacio para sentirnos más acompañados, porque en buena medida creo que cada uno de nosotros busca en la lectura un abrazo, una caricia, una compañía que no puede encontrar en su lugar. Y por último, para mencionar lo que tú me estás diciendo, para responder a la pregunta, hubo un autor que yo leí en la biblioteca del Deportivo que se llama B. Traven. Erróneamente muchas personas le llaman Bruno Traven.
pero no es B, la B no viene de Bruno, sino viene de que este autor, que era un anarquista alemán que vino a México, y cuando vino a México se cambió su identidad, se llamaba Torsvan Traven no sé qué, se puso B como el 2, A es 1, B es el 2, y se puso ese seudónimo y escribió, y siempre fue una figura muy enigmática. Jamás, bueno, escribió muy pocos libros para niños, pero hubo un libro que a mí me marcó muchísimo que se llama Puente en la Selva, que es una novela que relata lo que acontece en una selva en Chiapas el día en que crean un puente para cruzar de las dos riberas, de las dos litorales o orillas de un río en medio de la selva. Ese día se hace una fiesta, y como es fiesta, entonces un niño usa guaraches por primera vez en su vida. El guarache lo separa de la tierra, y el niño cruza el puente y se cae. Entonces toda la novela es la descripción de lo que pasa en esa noche mientras están buscando al niño. Ellos no saben que el niño se cayó en el río. Y a mí me maravilló cómo en 250 páginas Traven puede plantear a partir de una anécdota minúscula cómo la separación del saber natural, por ponerse pomposos, por ponerse elegantes, por adquirir la civilización, puede desembocar en algo fatal. Y lo menciono esto por dos cosas. La primera es que cuando yo inicié la colección de libros para niños del Fondo de Cultura Económica, tuve el placer de conocer a la viuda de Traven, porque aunque Traven no había publicado esta novela para niños, yo me acerqué a ella y dije, yo la quiero publicar, y tuve el pretexto de ir a conocer a la viuda de Traven, de hablar con ella en Cuernavaca y de pedirle los derechos para publicarla en la colección para niños y jóvenes. Con esto quiero decir que de repente lo que había sido una suerte de imprudencia de que yo de niño me meta a leer una novela para adultos, se convirtió en una realidad. La leyeron muchos y la han leído pues miles o decenas de miles de niños, sin que haya sido escrita para ellos, ¿no? Me parece que es importante para pensar el tema de cómo cambian los hábitos, de cómo se amplían las dimensiones de lo que es legible por los niños. Pero también lo quería mencionar por una cosa que a mí también me ha preocupado mucho, y tiene que ver con esa metáfora del huarache y de la civilización. Muchas veces uno cree que el lector es una persona más sabia y por tanto que tiene mayor capacidad para pensar y afrontar los dilemas de la vida, y yo no soy de esas personas que lo creen. Yo pienso que lo más importante es sentirse cómodo con lo que uno hace. Los libros desde luego nos estimulan para pensar, para dialogar, para ver otras cosas, pero si uno los usa como le pasó a este niño en la novela de Traven, y pierde la sensibilidad, pues es frecuente que nos encontremos con personas que repiten lo que están diciendo los libros y son incapaces de entender lo que tienen enfrente de ellos.
y me parece que esa es una imagen absolutamente deleznable, no solo de los lectores, sino de los especialistas y de los universitarios. Por eso me reivindico como un autodidacta, como un experimentador, como un aprendiz que intenta pensar lo que tiene enfrente e intenta reconocer su ignorancia como una fuente de un potencial aprendizaje. Ok, Daniel, pasando a las bibliotecas, tú algún momento pensaste dirigir una biblioteca o bibliotecas, o eso sucedió de repente en tu vida? ¿Cómo estuvo? Eh, a ver, las bibliotecas han sido importantes en mi vida. La biblioteca del CDI fue muy importante en mi vida. Yo iba los sábados, eh, eh, escogía libros, los leía con mucha pasión. Después, en la biblioteca del Colegio Tarbut, donde estuve, pues también escogía libros. A veces la bibliotecaria me decía, este no es un libro para tu edad, pero pues si quieres léelo. A veces lo leía y a veces pues efectivamente comprobaba que no era un libro importante. Pero la biblioteca, particularmente la biblioteca del Tarbut, era una biblioteca en donde pues yo podía ir a leer libros de poesía y los libros de poesía pues me servían para escribir poemas y poemas a mis compañeritas que estaban muy guapas y que siguen siendo muy guapas. Y yo prefería pues no atender las clases, sino verle las piernas a mis compañeritas, ¿no? Como buen chico que era, con pajaritos en la cabeza. Entonces, y esos libros me inspiraban mucho. Entonces, tuve una relación cercana, afectiva a ella. Pero después de que dejé la escuela, la verdad es que tuve una casi nula relación con las bibliotecas, hasta que cuando se hizo el proyecto para la Biblioteca Vasconcelos, yo ya era como un supuesto experto en lectura, y entonces Sari Bermúdez tuvo a bien invitarme a participar en el consejo que hizo el proyecto de la Biblioteca Vasconcelos. En ese consejo, pues yo participé en unas 6, 7 reuniones. Recuerdo que al final de cada sesión, pues yo terminaba diciendo que me extrañaba que todas las ideas que estábamos diciendo ahí no se plasmaran en las actas, ¿no? Porque resultaba que pues te invitaban como consultor, pero las conclusiones ya estaban redactadas previamente. Y entonces, pues la verdad salía bastante enojado, pero pues como era funcionario público, pues me tenía que quedar, no me quedaba callado, me tenía que quedar y aguantar y decirles, pues lo que hemos dicho no está reflejado. Y parte de eso fue lo que yo me encontré cuando encontré la Biblioteca Vasconcelos. Encontré, por ejemplo, pues que la Biblioteca Vasconcelos, pues había cosas tan estúpidas como que había 200 ejemplares de un título que nunca había salido, ¿no? Y pues se formó porque le pidieron a las editoriales que donaran libros para retacar los estantes, y entonces formaron el acervo y parecía como que estaban llenas. Y en lugar de mostrar los huecos y de conceptualizar que una biblioteca se va llenando poco a poco con la aportación de las distintas personas,
se ocultó eso. Y de nueva cuenta, creo que mostrar los huecos, mostrar lo que uno no sabe, mostrar lo que falta, me parece que es una cuestión absolutamente valiosa en términos políticos y éticos para fundar una sociedad como la que uno desea. Yo en algún momento eh, 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 propiamente respondiendo a tu pregunta, la cosa fue así. Invitaron a mi hijo Pablo, arquitecto, a presentar un libro de Teodoro González de León. Uno de los que presentaba ese libro era Rafael Tovar de Teresa. Al final de la presentación lo saludé a él y él me respondió muy cálidamente, nos conocíamos. Cuando lo nombraron a Rafael Tovar de Teresa como secretario del CONACULTA, entonces yo le escribí una carta, yo trabajaba en Océano, y le dije, querido Rafael, se le escribí la noche del 24 de diciembre, del año en que subió Peña Nieto. Le dije, querido Rafael, te escribo para pues decirte que hice una crítica de lo que había sido las políticas educativas del gobierno mexicano de Vasconcelos a la fecha, y para decirle que me gustaría participar con él de manera voluntaria en, en una nueva agenda de lectura pública en México. A pesar de que era la noche de Navidad, sorpresivamente para mí, mandé esta carta a las 10:30 de la noche. Rafael Tovar me contestó inmediatamente, a los 20 minutos, y me dijo, me interesa mucho platicar contigo, y te voy a buscar en los primeros días de enero. Y entonces, entre el 24 de diciembre y el 5 o 6 de enero, estuve dándole vueltas a la posibilidad de dejar la iniciativa privada en donde yo estaba trabajando cómodamente, eh, y meterme de nueva cuenta al gobierno, cosa que no es exactamente muy gratuita, como sabe Mardoqueo, por lo menos para los que nos los tomamos en serio, y tener un espacio en donde yo pudiera experimentar y poner en práctica las cosas, ¿no? Porque me parece que está muy bien teorizar, pero lo más interesante es realizar las cosas. Y entonces, en esos días pensé por primera vez en la vida dirigir la Biblioteca Vasconcelos. Se lo propuse a Rafael Tovar. Recuerdo que tuve un acuerdo con Rafael Tovar. Era un acuerdo de 1 hora, pero en ese acuerdo, para preparar ese acuerdo internamente, pues yo investigué, preparé documentos, etcétera. Pero llegué a la oficina de Rafael y Rafael me recibió un poquito tarde y me dijo, a ti lo que te interesa es la Vasconcelos, ¿verdad? Y le dije, sí. Me dice, pues está bien, ya está. Y yo le dije, perdón, ¿cómo es eso que ya está? Le digo, tengo que ver contigo en principio, qué es lo que queremos hacer, de quién voy a depender, con qué recursos voy a contar y cuánto voy a ganar. Y entonces me dijo, mira, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que inventar la biblioteca. Vas a depender, aunque formalmente vas a depender del director general de bibliotecas, vamos a acordar tú y yo directamente.
vas a contar con todos los recursos que hay y todos los que necesites, y déjame ver cuál va a ser tu sueldo. Cuando vio el sueldo que me iban a pagar, me dijo, después te voy a decir, y, pero yo con las 3 respuestas que me había dado antes dije, está bien. Después, cuando me dijo mi sueldo, me di cuenta que iba a ganar el 30% menos de lo que estaba ganando en Océano y que probablemente iba a trabajar más. Pero dije, es la oportunidad. Hablé con mis hijos me dijeron, adelante papá, tú ya has hecho las cosas que necesitabas para mantenernos, ahora ya somos grandes, entonces lánzate al ruedo, y hablé con mi mujer que me dijo lo mismo y entonces me metí a hacer eso. Muy pronto descubrí que los recursos que yo necesitaba nunca los iba a tener, porque así son los políticos que te prometen todos los recursos que quieras, pero no siempre los tienen y no te los dan, sobre todo si no les pueden sacar rédito político. Y entonces me di cuenta de que en cierto sentido me había equivocado, pero tenía 2 cosas que hacer. Si me daban la libertad para seguir haciendo las cosas, podía seguir, e inventando recursos. Y entonces durante los 5 años, 50 semanas en las que estuve, decidí trabajar con muy pocos recursos, pero reconocer que parte de los recursos era el propio público de la biblioteca, y que tenía además pues una trayectoria con muchos amigos y con muchas personas que estaban dispuestas, como yo, a involucrarse en un proyecto para hacer las cosas bien, cosas que no pasan en muchos países del mundo, en donde le dan la dirección de una biblioteca a alguien inexperimentado, para hacer experimentos. Pero pues es una de las ventajas de este país. Y pasaron cosas maravillosas, así como pasaron cosas maravillosas en el Fondo de Cultura, en donde de repente la colección de libros para niños se convirtió en el 50% de la facturación del fondo. Pasaron cosas maravillosas con la Biblioteca Vasconcelos, que de repente de ser esa ballena abandonada, esa Era como un el elefante. elefante blanco, el que le llamaban, el elefante blanco. El elefante blanco, pues se convirtió en un lugar del que todo el mundo hablaba. Hacíamos más de 2,000 actividades al año, con, pues nada, rascándose con 3 pesos, a veces yo poniendo de mi propio dinero, pero me fue muy, muy, muy grato, la verdad, descubrir como siempre hay recursos cuando uno lo sabe gestionar. Ya, eso lo he oído hace poco, también lo de poner del dinero propio. Me comentan también en otro lado del gobierno, en la universidad, particularmente en la Facultad de Ciencias, me han dicho, pues hacemos esto y lo otro, pero yo tengo que poner de mi bolsa para cositas para el laboratorio, consumibles para el laboratorio, increíble. Así hay muchos funcionarios públicos que hacemos esas cosas. Y digo, si ves mi exitosa trayectoria a través de mis sueldos, hace 10 años ganaba más o menos 8 veces más de lo que estoy ganando ahora. Pero la verdad es que me siento muy contento. Ok, menos mal. Unas por otras, Daniel. Pues sí, digo, la verdad es que ganar dinero es importante, pero sobre todo tener dinero para no pensar en él. Pero creo que la moderación es importante. Pero bueno, yo quisiera escuchar a otras personas si tienen preguntas, si tienen A eh, ver.
Vamos a... Podemos hablar de distintas cosas, son las 5:39, podemos hablar de otras cosas si quieren. Mardoqueo creo que levantó la mano. A ver, Mardoqueo, exacto. Abre tu micrófono, Y Mardoqueo. Julieta Algasi también. Julieta Algas y después Julieta. O al revés, y Eva Bateman también pide la palabra. Eva Bateman también. Y Miriam, también Miriam está Miriam diciendo no Weisberg. con el dedo. Y ahorita ya no dicen no. Entonces, ¿cómo va a Y ser el Abel orden? Jacob. ¿Primero las damas o primero los caballeros? Pues, Que nos diga, que nos diga Daniel. a ver, Julieta, yo los voy poniendo así como aparecen en pantalla. Julieta. Julieta. Julieta y luego Mardoqueo. Daniel, yo te felicito. Llevar una biblioteca me parece que es de lo más difícil que hay, por la enorme, inmensa cantidad de libros y de opciones que tienes. Como bibliotecaria infantil, la verdad es que es muy valioso. Yo a mis hijos les buscaba libros porque empecé a leerles desde que tenían 8 meses de nacidos, que pueden decir que es increíble que un niño de 8 meses le interese que le lean un cuento, pero mi hijo más grande entró al súper, vio los libros y con el dedo me lo señaló. Ese día se lo leí 3 veces y después tuvieron la biblioteca más completa. Sobre todo me gustaba eso del cómo y el porqué de las cosas para que entendieran el mundo en el que viven. Yo particularmente, el día más feliz de mi vida fue cuando me dieron mi credencial del deportivo, porque yo iba y la directora de la biblioteca me daba 4 libros a la semana que yo leía y después se los regresaba y a la siguiente semana. Creo que el trabajo que haces vale más que el dinero, porque tener lectura valiosa y darles a los niños la oportunidad de entender el mundo a través de la lectura, que es como yo lo siento, porque la cantidad de libros y autores que yo he leído me ayudaron en mi vida a entender todas las cosas. Ahora, en tu trabajo en la Universidad Nacional, por casualidad, ¿tuviste a Juliana González como maestra? A ver, Julieta, mira, primero te digo, yo no fui nunca bibliotecario infantil, fui editor de libros para niños, pero cuando publicaba libros para niños también publicaba libros para adultos, porque no los separo una cosa de las otras, ¿no? Publicaba libros para niños, para bebés, libros de plástico que se podían chupar, y que se deben chupar y que te metes con ellos a la bañera, libros sin palabras y libros como dije antes, también novelas, pues con finales felices o infelices, no, distintas cosas, ¿no? Coincido contigo, Julieta, en el sentido en que los libros son unos objetos que despiertan la curiosidad de los niños, porque son unos objetos muy raros. Abres un libro y entras en una realidad diferente, te sientes en una realidad diferente y le das vuelta a la página. Esa expresión de darle vuelta a la página también la usamos no solo para... A ver, está mi hijo acá. Usamos... ¿Qué quieres, hijito? Sí. Esa expresión de darle vuelta a la página también la usamos cuando decimos queremos ya pasar de una situación a la otra. Y eso pasa con los libros. Cuando le das vuelta a la página, quiere decir que sales de una situación, de un entorno y entras a otra. Y hacer eso con el dedo, con la mano, con este gesto, es un dispositivo absolutamente maravilloso. Tú dijiste entender el mundo, es efectivamente una de las funciones de la biblioteca, de los libros, pero los libros también nos permiten escaparnos del mundo. Creo que las funciones de la lectura pueden ser
opuestas, ¿no? Puede ser comunicarnos e incomunicarnos, puede ser aprender o estudiar o imaginar, distanciarnos de lo más próximo o acercarnos a lo más próximo. Son cosas muy diferentes, pero desde luego pienso que el acercamiento en la primera infancia es fundamental, pero es fundamental en el sentido también de dejar experimentar a los niños. Tú hiciste un gesto, Julieta, cuando yo hablé de los libros para chupar, como diciendo, ¿cómo se puede chupar un libro? Pero creo que parte de las cosas que hay que hacer es tocar a los libros, es jugar con los libros, es experimentar con los libros. Y bueno, hay toda clase de manías. Hay quien subraya los libros, hay quien les arranca las páginas y hay quien piensa que los libros son sagrados, ¿no? García Márquez decía que él les iba arrancando las páginas y que no le tenía ningún respeto. Tengo otros amigos que pues casi que se ponen guantes para leerlos, ¿no? Yo soy de los que pues los subraya y les pone garabatos, pero trato de no hacerlo con pluma, ¿no? Y ya sobre Juliana González, la conocí alguna vez, asistí con alguna clase, yo no asistía a la universidad como alumno regular, pero como ella era secretaria de Eduardo Nicol, un filósofo, en algún momento me acerqué, pero no tengo una relación particular con ella. Mardoqueo, querías tú hacer una pregunta. Gracias. Mardoqueo, adelante. Ya. ¿Me escuchan? Te escuchamos. ¿Me escuchan? ¿Me escuchas? Sí, Sí. Yo te oigo, creo que Daniel también. Ah, Antes de Mardoqueo, perdón, Mardoqueo, esperemos que en el próximo proyecto de Daniel pueda inventar el libro para comer y avanzar un nivel más allá del libro para chupar. Pero yo creo que ya lo hay, ya lo hay, el lo libro debe para haber. comer. Puede ser. Pero vamos a ver. Adelante, Mardoqueo. Dani, qué gusto que nos veamos vestidos. Vestidos, ¿verdad? Porque nos solemos ver ahí en el vapor o en las regaderas. Piénsese lo que Vamos a contar intimidades. Piénsese lo que se quiera. Fíjate que me encantó muchas cosas que dijiste, muchas de ellas extrañas coincidencias, como por ejemplo, creo yo que uno de los primeros libros que leí fue Sin Familia. Perdón, Abel, si puedes apagar tu micrófono porque se cuela ruido por ahí. Abel. Sí, Abel, Sí, el micrófono, Abel. Matsuyan, toda. Perdón, Mardoqueo. Sí, te decía que uno de los primeros libros que leí y que me impresionó fue Sin Familia. Incluso lo he buscado para regalarlo a mis hijos o a mis nietos y no se consigue. Con ese nombre no lo pude conseguir en algunas librerías y nunca he sabido, no recuerdo por lo menos, quién era el autor. Pero cómo me impresionó cuando niño ese viaje alrededor de Francia. O sea, conocí Francia con ese libro. Y, yo te puedo prestar varias ediciones que tengo. mira. Es un libro muy aburrido, ¿eh? Es un libro muy aburrido. No Sí. sabes cómo me impresionó de niño ese libro. Y el otro que me pegó durísimo fue La cabaña del tío Tom. También. Fue un libro que creo que me hizo pensar en que habían hombres diferentes a otros, o hombres ricos y hombres pobres, y habían negros y habían Negros y blancos. y todas esas cosas. De Salgari
leí a Salgari y fue uno de mis autores preferidos, y posteriormente el el Conde de Montecristo también fue, y Los Miserables, y todo esto me pegaron durante mi infancia y mi juventud. Pero yo quería comentar una frase que dijiste, que las imágenes en los libros, realmente yo estoy de acuerdo contigo 100%. El libro debe despertar la imaginación de la persona que lo está leyendo. El hecho de que yo haya viajado por Francia sin nunca haber estado en ese momento en Francia, o cómo era la cabaña del tío Tom, o cómo era ¿cómo se llama? Sandokan y la selva en donde se encontraba. Cuando mis hijos eran chicos, como buen padre moderno, me los llevé a Disneylandia. Y cuando llegué a Disneylandia y vi el paisaje de los piratas y la jungla de plástico, no tienes idea la decepción enorme que sufrí de creer que eso era lo que le estaban contando a los niños, cuando lo que yo tenía en mi cabeza era muchísimo más rico, muchísimo más colorido y muchísimo más salvaje que lo que el plástico de Disney había inventado. ¿Qué te iba a decir? Saludarte, era la intención. Comentarte que todavía te debo, porque alguna vez querías ir conmigo atrás de la Biblioteca Vasconcelos a que me Uy, no, ya no platicara iré, querido. los fierros, que eran toda esa bola de fierros de la Bueno, planta pero creo que termoeléctrica. hay varias personas que quieren preguntar. Yo nada más quería decirte, efectivamente, en algún momento los libros para niños eran eternos. Es decir, que tú y yo hayamos leído los mismos libros, quiere decir que parecía como que los libros eran eternos, y ahora ya se piensa de otra manera. Es un dato que quizás es importante. Pensarlo en eso. Pero gracias por tus comentarios, Mardoqueo. Creo que hablar Miriam y después Abel. Y después Janet Roy. Eva Bateman y después Miriam Weisberg, o si Daniel lo prefiere al revés, al revés. Como tú digas. Adelante, Eva. Eva, no sé si está, sí está conectada, ¿verdad? Eva Bateman, sí. Eva Bateman y después Miriam Weisberg. Listo, te escuchamos. Y Abel. Bueno, mira, hay mucho que hablar con relación a este muchacho Daniel Golding. Obviamente conocí a tu papá, pero no me acuerdo de cómo se llama. León, se llamaba. Bueno. Ahí está mi papá llamándole. Sí, yo creo que sí, desde el cielo, ¿verdad? Porque éramos buenos amigos. Sí. Yo tuve una trayectoria interesante dentro del deportivo, ya lo había mencionado en algún momento, entonces tuve contacto con tu papá. Creo que la biblioteca es un lugar muy importante, no ahora porque tristemente que está muy solo el deportivo, que no tiene gente, que está difícil el movimiento con los libros. Entonces, bueno, las cosas han cambiado drásticamente, pero en la época en que yo estuve allá, que fue una época en que yo trabajé para el deportivo, era una de las profesionales, me tocó estar con Jacobo Broid, me tocó estar muy cerca de Carlos Halpert, era mi gran amigo, estábamos trabajando también con Eduardo Luis Fejer, se hicieron muchísimas actividades y algunas tenían que ver obviamente directo con la biblioteca. Creo que el puesto que te han dado es una cosa
gigantesca. Yo era una de las personas más para felicitarte, bastante difícil, y yo había quedado que leía alguno de los poemas muy cortitos en alguna futura ocasión, porque no se pudo en el momento en que yo quise leerlo. Entonces no sé si hablarles, porque vino un guía espiritual hace algunas semanas al programa de entonces otros que se llaman Y me comparaste, Interludio, déjenme ver, ¿y qué fue? Y tengo más, tengo Tiempo, creo que Tiempo es uno cortito que se puede leer muy fácil. Entonces, bueno, lo más importante es destacar la labor que hizo tu papá dentro del deportivo, y yo ya sabía que tú estabas involucrado en literatura para niños, y precisamente hoy es una gran coincidencia porque dentro de uno de los talleres que todavía estoy dando, se habló de la literatura para niños, se habló pues no de La cabaña del tío Tom, pero sí se habló de literatura juvenil, por ejemplo, del Principito, y me traje aquí para tenerlos a la mano algunos libros que son precisamente de literatura, no son chupables, pero son cuentos infantiles, aquí los estoy mostrando, otro que es de más tiempo atrás, también, de literatura infantil. Bueno. Aquí está uno medio fuerte, que es de Edgar Allan Poe. Entonces, bueno, considero que la literatura para niños es un programa que toda editorial debe de seguir, pero no es así. Yo sé que muchas lo siguen, muchas, como no representa un negocio importante, no lo siguen. Entonces, esto quiero que abundes en este tema, si es posible, antes de que cierre Morris Strauss la sesión. Y creo que colecciones como A la orilla del viento y otras más que han salido, pues han sido colecciones muy exitosas. Yo no me he separado del mundo literario, sigo en él. Y bueno, entre otras cosas también estoy manejando lo que es literatura con adultos, temas que son más bien técnicos, que tienen que ver con la universidad, como son los ensayos, como son otro tipo de temas que se manejan a nivel, digamos que diferente a lo que es la literatura. Pero bueno, si me dan la oportunidad, les leo un poema muy cortito que se llama Tiempo. Dice: pretender hacerte volver imposible, solo pensar en ti, como un mañana, como un correr lleno de experiencias, como ágil saeta, puesto a traer a su paso tal vez amor, sueños, realizaciones y tiempo. Entonces, bueno, en su momento Gracias. la poesía, de nada, la poesía Eva, fue algo. muy bonito poema. No sé si Daniel quiera ampliar. A ver, yo preferiría como que hagan las preguntas, y entonces, porque si no, tenemos ya poco tiempo, entonces, si quieren, hagan las distintas preguntas así como rápido, y yo doy una respuesta colectiva. Bueno, la pregunta para ti, Daniel, es, ya nos dijiste que te sientes a gusto en lo que haces, ya nos dijiste que te cuesta una inversión, no sé si grande o pequeña, pero mi pregunta es: ¿planeas continuar? ¿Piensas desertar? ¿Te vas a ir a otra actividad? Entonces, para que nos contestes. Ok, gracias. Está Miriam, después Abel, y después Janet Broyd, que no es Janet, pero es Broyd. Sí, exacto. Entonces, Miriam Weisberg, te escuchamos, Meidele. Adelante. Bueno, primero quiero saber cómo se hace para el dedito, para saber que quiero hablar, porque no sé qué tengo que mover para hacerlo.
Por eso muevo mis manos. Exacto, me fijo en eso y también consulto el botón de participantes. Si ahí le das En el botón de levantar participantes. mano, raise hand, también es otra forma de hacerlo. Pero somos todos oídos. Bueno, yo oídos, porque nomás el derecho. Bueno, primero, antes que nada, quiero decir que yo no había oído hablar de Daniel Goldin. No tenía ni idea quién era Daniel Goldin. Hasta que surgió toda una discusión en los periódicos si sí o no merecía el haber sido, yo lo llamo expulsado del Vasconcelos o no. Y me felicito y te felicito, Daniel, por varias cosas que acabas de decir. Primero, la manera en que te expresaste de tu relación con el libro es exactamente eso. Uno abraza y se abraza y es abrazado por los libros, no necesariamente porque uno se sienta solo, sino porque es la calidez que te transmite el tener un libro. Y yo desde niña he estado vinculada a la cultura y a los libros porque tuve una madre química, un padre médico, y mi mamá trabajó en la Vicho, sobre todo tratando de que las mujeres adquieran cultura, al grado de que la biblioteca de la UISO se llama Sarita Weisberg. Pero por otro lado, me pareció interesante lo que comentaste ahorita de la dificultad, sobre todo con el lector, la manera de que se comunica el escritor con el lector. Yo siento que muchas veces lo que pasa es que el escritor o al investigador al que escribe le cuesta mucho trabajo ponerse en el lugar del que lee, porque el que va a leer el texto no tiene ni idea de lo que va a encontrarse al leer. Y el que escribe ya tiene toda la idea preconcebida y tiene muy claro qué es lo que va a expresar. Y a veces eso ocasiona que el que lee no perciba, no capte o no acabe de entender lo que el escritor o el investigador trata de decir. Y la pregunta que a mí me gustaría hacerte, no tengo idea qué estás haciendo ahorita, pero sí me gustaría saber qué opinas tú de todo este cambio que se pretende hacer con los libros de texto para la primaria. Ok. Perfecto. Abel, querías hacer una pregunta. Abel. No escuché bien lo que dijo la última, lo que preguntó. O sea, yo tengo una... Lo que preguntó fue sobre los libros de texto. Bueno, yo quiero hablar sobre... No sé si está bien preguntarte a ti. Yo, la verdad, me gustaría, en muy breve, si nos puedes dar una historia rápida de qué impacto han tenido diferentes gobiernos en México con escribir libros de textos para año como este año, para cuarto año, sexto año, etc. ¿Qué pasa con cuando la Secretaría de Educación está escribiendo textos que pueden profundamente influir la opinión de los jóvenes por los próximos 2 generaciones? Ok, respondo a eso. Janet, ¿no eres Janet, yo sé? Miriam te había hecho una pregunta, pero no sé si la quieres responder después de la de Abel o antes. Voy a juntar todas las preguntas para responder. Voy a juntar todas las preguntas. Yo soy Manuel. Daniel, primero, fuera de cosas de biblioteca, se te extraña en el gimnasio, hace mucho que no lees. No se te ve en el gimnasio. Pero yo te quería preguntar algo en relación a Bruno Traven. Bruno Traven siempre fue un enigma y se hablaba mucho de él, que era un seudónimo, que según él era americano, según otros era alemán. ¿Tú viste ¿Qué sabes de él en la realidad? ¿Quién era? Ok. Ahora contesto sobre eso también.
Philip quería hacer una pregunta. Escuchamos. Sí, gracias. Va a estar abriendo su micrófono. Sí, Sí, adelante. gracias. Estoy. Gracias, ¿me escuchas, verdad? Sí. Escuchamos. Ok, nada más te quería preguntar, felicidades por la práctica y la sencillez, inclusive diría yo humildad con que presentas esto, realmente extraordinario. Yo quería preguntarte cómo se escribe un libro, ya que has tenido ocasión de tantos. Hay gente que lo escribe de una manera o de otra. Me llamó la atención, por ejemplo, una entrevista que le hicieron a Julia Navarro y que decía que ella escribía primero el último capítulo del libro y después desarrollaba lo demás. En fin, tu opinión sobre eso, básicamente, y todo lo que das de la historia de la infancia, le Sans Famille, todos lo hemos leído, bueno, todos, muchos lo hemos leído, y coincido con Mardoqueo, de veras, para mí fue extraordinario el libro también. Muchas gracias. Bueno, Eva, no sé si voy respondiendo. Eva tiene otra pregunta. Eva, ¿tienes pregunta? ¿Tienes una pregunta que puedas hacer en menos de un minuto? Eva. No, ya no tengo imagen de Eva. Ni audio ni imagen. Ok, sí, Eva, a ver, micrófono para que te escuchemos. Abre el micrófono, Eva. No, sí, ya lo pude abrir, Bueno, encantada de estar con ustedes. Creo que la labor que has hecho en este último tiempo es una cosa digna de alabanza. Creo que dedicarse al mundo de los libros es una cosa bastante compleja. Y la pregunta que te quiero hacer es, ¿esto te nació, lo heredaste, lo has transmitido a tu familia? ¿Qué pasa con la producción futura? O sea, ¿en dónde estamos con la producción futura de libros para niños? ¿Qué nos puedes decir? Porque lo quiero transmitir en mi taller. Ok. Bueno, a ver, voy a tratar de responder. En principio, quisiera diferenciar tres cosas que he hecho a lo largo de la vida. Una es ser editor, otra es escribir libros yo, y otra es trabajar como bibliotecario. Ahora soy jardinero. Jardinero quiere decir que estoy creando una institución que se llama Jardín LAC. Ustedes pueden entrar ahí, es jardinlac.org, y vale la pena que entren y que vean el nuevo desafío que estoy enfrentando. Se llama LAC, es Lectura, Arte y Conversación en y para el espacio público. Estas cuatro cosas están vinculadas en una cosa que para mí es fundamental y que tiene que ver con algunas preguntas que ustedes me hicieron. Miriam decía ponerse en el lugar del lector. Creo que ponerse en el lugar del lector es parte de las cosas que hace un editor, o por lo menos un editor como yo. Los libros no los escriben los escritores, sino los escritores escriben un manuscrito y los libros son el resultado de un conjunto de personas, entre los cuales está un diseñador, entre los cuales está un impresor, entre los cuales está un corrector de estilo. Es un grupo de personas. Es como decir que uno va a un concierto y escucha a Beethoven. No, escucha a 50 o 60 o 70 músicos que están tocando partituras que fueron impresas por distintos lugares, que están tocando instrumentos que han sido construidos con técnicas complejísimas, que escucha cómo se ensamblan
en un espacio en donde está produciéndose la música, y que si ese espacio no funciona, entonces, por más bonita que haya sido la melodía que compuso Beethoven y mejores los instrumentos que inventaron o construyeron Stradivarius o quien quieran ustedes, no funciona. Es toda una cadena de libro, y me parece que es importante entender esto. Cada una de estas construcciones es una construcción muy compleja. A mí me tocó pensar esto en todos los lugares en donde he estado. Pensar cómo puedo hacer un vínculo entre un receptor que aporta mucho al libro y un emisor, por decirlo de alguna manera. Y eso implica pues pensar desde la tipografía, el color del papel, el diseño, etcétera. Hay muchos libros, por ejemplo, Sin Familia, que estaban editados en una colección de libros clásicos que se llamaba Sepan Cuántos. Y yo siempre decía, sepan cuántos nunca vas a leer, porque tenían una doble columna tan chiquita que eran imposibles de leerse. Les quiero pensar un poco, hacerles ver que cada una de las cosas que hacemos está vinculada con una serie de trabajos que nunca vemos y sobre lo que es muy importante reconocer. Igual pasa en la biblioteca. Entrar a una biblioteca y ejercer el arte de la hospitalidad tiene que ver también con cómo presentas los libros. Si los presentas de lomo, si los presentas en una sección o no, etc. Cuando llegué a la biblioteca Vasconcelos, por ejemplo, en la sala de niños había un ejemplar de cada uno de los títulos. Y eso era como para ellos lo más importante. Entonces, lo que nosotros hicimos fue decir, ¿cómo pueden poner ustedes de lomo los libros para los niños cuando hubo un diseñador y un ilustrador que estuvo trabajando en el título, en la portada, etcétera? Y entonces, en lugar de presentar 2,000 o 3,000 libros de lomo, escogimos 200 o 300 y los presentamos de una manera diferente, por decirlo de alguna manera. Pero también en el tema de la clasificación de los libros. ¿Dónde metes un libro como Puente en la Selva o como Sin Familia? Lo puedes poner en literatura para niños, pero también lo puedes leer como un libro histórico sobre la relación de la infancia. Lo puedes leer dentro de una sección, como se llama, sobre sociología de la familia, o un libro de turismo sobre Francia, porque en realidad Sin Familia también tiene un recorrido por Francia. Lo que quiero decirles es que no son cosas obvias y que todas son cosas que yo me he preguntado desde cada uno de los lugares en donde he estado trabajando. ¿Cómo puedo ser un anfitrión? Parte de mi trabajo es, yo lo planteo como el hacer shidduch, es decir, hacer la función de casamentera, de buscar cómo puedo propiciar un encuentro interesante entre dos singularidades, porque cada una de las personas es singular. Y una de las cosas que es más importante y más interesante de los libros es que las bibliotecas de cada uno de nosotros, los gustos de cada uno de nosotros, son gustos extraordinariamente diferentes. La biblioteca de mía y la biblioteca de mis amigos pueden ser totalmente diferentes. Y me parece que es importante entender que cada uno es una persona singular y lee los libros en ciertos momentos que requieren y tiene que tener una relación de libertad con los libros. Hicieron 2 preguntas en relación con los libros de texto.
Tengo por acá, digamos, por ejemplo, este libro que es 50 años de los libros gratuitos en México y se llama Entre Paradojas. Yo tengo una relación complicada con los libros porque vivo rodeado de ellos, he vivido de ellos, pero la verdad es que no tengo una relación de una creencia religiosa en los libros. Yo no pienso que los libros transforman tanto la realidad como las personas creen. Con eso estoy empezando a responder a la pregunta sobre los libros de texto. México es un país en donde es uno de los países, probablemente el país del mundo en donde más libros de texto gratuitos se han repartido a lo largo de 60 años. Este año es el año número 60 de la distribución de los libros de texto. Y sin embargo, es un país en donde el mercado editorial es muy reducido y han servido muy poco para formar los libros. Y es un país en donde, pese a haber materiales para lectura, no hay tantos lectores. Digo, tengo estudios comparativos entre lo que pasó en Argentina, lo que pasó en España y lo que pasó en México a lo largo de un siglo, en donde se partió del mismo número, del mismo porcentaje de libros de analfabetismo, y solo en México se repartieron libros de texto gratuito. Hoy la dimensión del mercado argentina y español es mucho mayor que la de México, y los niveles de lectura son mayores en Argentina que en México. Entonces, los miro digamos, con signos de interrogación. Hay muchas razones para explicar eso, pero creo que una de las cosas por las que habría que estar tranquilos es que, a pesar de que estos señores quieran cambiar la historia, cambiando los libros de texto, pues los lectores son bastante libres de producir su sentido. Yo supongo que lo que están haciendo es una aberración en el sentido no solo ideológico, sino en el sentido propiamente profesional. Están haciendo los libros al aventón. Un libro no se puede hacer. Hacer un libro es una cuestión muy compleja que requiere muchísimo trabajo, pensar las frases, las oraciones, y hacer un libro de texto es extraordinariamente complejo, pero pues esta gente piensa tontamente que los puede modificar y que los lectores son tontos. Y creo que los lectores no son tontos y se van a dar cuenta pues de si los libros están mal hechos, y cuando los quieren endoctrinar, pues se van a dar cuenta de que no toman gato por liebre, ¿no? Más allá de eso, pienso, hay estudios muy interesantes en cómo un mismo libro de texto utiliza una misma lección, se da de una manera diferente en distintos lugares, ¿no? Cada quien lee una misma página. Yo los invito a releer un libro y se van a dar cuenta de que en ciertos momentos observan una cosa y en otros momentos observan otra, entienden una cosa diferente, y creo que eso es una cuestión muy, muy importante y que nos ayuda a entender que los libros son una parte de la conversación, forman parte de la conversación, y que lo más importante es la conversación, no son los libros. Los libros, dice Gabriel Said, un autor que yo valoro muchísimo, dice, gracias a los libros sabemos que Sócrates
que desconfiaba de los libros y era analfabeta, Cristo, que tampoco había escrito ningún libro, y Buda, tres de los grandes pensadores que han transformado las ideas que tenemos en la historia, desconfiaban de los libros. Y entonces yo los invito a leer los libros, pero a leerlos con una cierta desconfianza. Eva me preguntó si yo lo heredé o no, y si lo heredé de mis padres y lo estoy heredando a mis hijos. Con honestidad diré que pues sí había libros en mi casa, que hubiera preferido sentir que había más atención y más conversación en mi casa de la que hubo, y que probablemente me acerqué a la literatura buscando la compañía que no tenía en la casa. Y como padre de familia he intentado que mis hijos tengan una relación cercana con la palabra, escrita, pero también hablada. Y tengo 4 hijos que tienen historias lectoras muy diferentes. El más pequeño, que es hijo también de una editora, pues dice que detesta los libros y prefiere jugar con el internet. Y pues lo que nosotros decimos es que lo importante es que aprenda a escuchar y a participar en una conversación y a localizar información y a saber leer, no solo los libros, sino leer los contextos y poder vincular distinta información. Uno de ustedes me preguntó cómo se escribe un libro. Pues, ¿cómo se escribe qué libro? Pues hay quien empieza por escribir el título, hay quien empieza por garabatear, hay quien se lo imagina. García Márquez se imaginó 100 años de soledad y le dijo a su mujer, no me molestes durante un año, y empezó a escribir. Creo que los libros se escriben de muchas maneras, como el amor. ¿Cómo se enamora a una mujer o a un hombre? Pues siendo lo más auténtico posible y arriesgándote. Si sigues un formato, pues probablemente te vas a equivocar. Siendo auténtico, tú, pues, creo que el otro puede percibir que hay, y se escriben los libros equivocándose. Raymond Carver, un cuentista que yo valoro mucho, decía que pues cada uno de sus cuentos le tomaba entre 20 y 25 versiones. Y yo creo que los libros se escriben con pluma, pero también se escriben con tachaduras y con goma para borrar, y editando, recortando, te la tienes que imaginar. Si yo supiera cómo se escriben los libros, yo acabo de escribir un libro que, pues lo escribía entre el sueño y la vigilia. De repente me levantaba a las 2 de la mañana y empezaba a escribir desde el teléfono, y después lo guardaba en el drive y llegaba en la mañana y lo escribía, y lo retomaba acá. Pues lo inventas, cada libro tiene su cosa, pero lo interesante es el proceso. Lo interesante es estar escribiendo un libro y darte cuenta de que al escribir el libro vas repensando las cosas que aparentemente tenías claras. En fin,
Por último, quisiera invitarlos a participar, a entrar en Jardín LAC. Jardín LAC es un proyecto nuevo, nació a la vida pública en medio de la pandemia, es decir, para mostrar que la vida pública no es solamente lo que hacemos en la calle, sino que incluso en el confinamiento podemos crear espacios para la conversación. Intenta promover una agenda de lectura en donde los objetos de lectura no son solo libros, sino también el cuerpo humano, los árboles, las imágenes, los contextos, los procesos, etcétera, e intenta asumir el desafío que para mí es más importante hoy en términos de históricos, que es el desafío de si nosotros vamos a aprender a dialogar no solo entre los humanos, sino con otras inteligencias, la inteligencia animal y la inteligencia vegetal. Si no lo aprendemos a hacer, creo que tenemos los días contados. Cualquiera que ha estudiado historia sabe que la humanidad es pues un cachitito así de la historia del mundo, y de la historia de la vida es aún también un fragmento nada. La historia de la escritura depende cómo se la entienda, pero no tiene más de 10,000 años. El hombre tiene 200,000 años, pero la vida tiene más de 800 millones de años, y la mancha humana ha ido creciendo por el planeta y ha destruido muchísimas cosas. Creo que es el momento de entender que debemos dialogar con otras formas de vida. Por eso le llamé a esta institución, que de alguna manera es una suerte de biblioteca, le llamé Jardín. El jardín es un espacio público en donde entran los niños, los perros, van las parejas a enamorarse, a ligar, van algunas personas a descansar, a dormir, van otros a estudiar. En los jardines se hacía filosofía y se discutía cosas, van a hacer ejercicio, y es un lugar en donde pasan los pajaritos y inseminan a distintas plantas, hacen caca y siembran, y ponen abono, y llegan pues distintos seres, y estamos celebrando la biodiversidad, que es una cosa que a mí me parece absolutamente fundamental. Pues sí, ese es otro tema que amerita varios volúmenes, varios tomos, y seguro que los sabrá. Entonces tenemos tenemos esta invitación de Daniel Goldin de conocer Jardín LAC, que está en jardinlac.org, y compárteles el link. les voy a poner el link en el chat de Polémica y Café, claro que sí. Y yo creo que vamos a dejar que Daniel pueda llegar al Deportivo y hacer algo de ejercicio. Creo que todavía está abierta la alberca, Daniel. Pues voy a tratar de llegar corriendo. Muchísimas gracias a todos. Daniel, nos vemos a ti pronto. muchísimas gracias. Kumen de Cabo, tenemos a Abel Jacob para hablar del tratado con Irán, y no sé si nos va a querer platicar algo de las elecciones también. Y bueno, me despido. Que todos gracias. Yom Ha'atzmaut Sameach. Muchas gracias.
Que nos vamos pronto, Dani. Gracias. Saludos.